Señor, gracias por permitirnos vivir el día de hoy. Pero no queremos vivir fuera de ti, Señor. Queremos vivir en ti, Señor amado. Queremos permanecer en ti todo este día y todos los días que le hayas dado, Señor amado, en nuestra vida terrenal. Queremos hacerlo de esta manera. Señor, te necesitamos y en gran manera. Entendemos que nuestra vida acá es un peregrinar. Transitamos, Señor, la senda angosta. Enfrentamos diversos problemas, diversas situaciones que de alguna manera nos rodean. Las tenemos que enfrentar, Señor Jesús, pero, oh Señor, nos consuela saber que tú en la cruz nos has dado la victoria contigo. Así que, Señor, no queremos ni desanimarnos ni desalentarnos frente a los problemas. Queremos atravesarlos sabiendo que tú estás con nosotros. Y si tú estás contra nosotros, ¿quién contra nosotros, oh Dios amado? Te ruego que en esta hora nos permitas como tu iglesia, Señor, llevar adelante este culto en su propósito, en su objetivo. Señor, dirígeme en el mensaje, en la predicación. Sea el poder de tu Espíritu Santo para que yo pueda hablar y el poder de tu Espíritu Santo, Señor, dándonos oídos para escuchar. Y más aún, Señor, para obedecerte. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Hermanos, como saben, estamos estudiando la carta a los Hebreos. Ya estamos en el capítulo 10. Hoy vamos a ver la segunda mitad del capítulo 10. No sin antes hacer un panorama, una introducción. Hay algo, hermanos, que tenemos que hacer notar y ver en esta enseñanza. Dios es santo y su santidad, su atributo de santidad no ha cambiado, nunca cambiará. Él es santo, es su naturaleza. Él es santo por los siglos de los siglos de los siglos. Y un Dios santo no puede tener contaminación y relación con un pueblo pecaminoso, no puede. Su misma naturaleza de santidad siempre va a rechazar el pecado. Dios en más de una ocasión en el Antiguo Testamento se presenta como un Dios santo y que su santidad es como fuego consumidor. Por lo tanto, Dios quiere a un pueblo santo. La idea de Dios al escoger a Abraham y de allí formar un pueblo fue hacer de la descendencia de Abraham un pueblo santo que pueda heredar las promesas que Dios mismo le había dado a Abraham y a todos los patriarcas. Déjenme leerles Deuteronomio capítulo 4. Primeramente el capítulo 7, en el versículo 6. Jehová le dice estas palabras al pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová. Significa apartado, ¿sí? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque sean ustedes, por ser ustedes más que todos los pueblos, les ha querido Jehová escoger, pues ustedes eran un pueblo insignificante de todos los pueblos. Y le dice: sino por cuanto Jehová les amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, los ha sacado Jehová con mano poderosa, los ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y para esto, para que el pueblo pueda ser santo, Jehová les proveyó de un pacto de leyes y estatutos en los que ellos pudieran obedecer y andar, a fin de que ellos, obedeciendo esta ley, pudieran caminar en santidad con Dios. Y en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 5 dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, si está hablando Moisés, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos los estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay
que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de ustedes, delante de vosotros? Pues bien, Dios había diseñado todo lo que era las herramientas necesarias para ser un pueblo santo, ¿sí? Y a fin de que ellos caminen en santidad, sabiendo Dios que ellos podían caer en desobediencia, también les diseñó un mecanismo de expiación, que es el sacrificio de animales, y por medio de la sangre de animales poder quitar el pecado, ¿sí? Pero en principio la idea de darles Dios a ellos un mecanismo de sacrificio no era promover el pecado, ¿sí? Era expiar el pecado. La idea principalmente era que ellos caminen en obediencia, que puedan obedecer a Dios. Y en el triste caso que ellos desobedezcan a Dios, entonces había una posibilidad de expiar el pecado. Pero bueno, habían malentendido la voluntad de Dios, pues entendiendo que había una manera de expiar el pecado, decidieron desobedecer. Con tal, si con la sangre de los animales puedo expiar los pecados, entonces puedo desobedecer y tengo una manera de borrar los pecados. Tristemente, el corazón del pueblo había caído en ese error, ¿sí? Dios llegó puntualmente por medio del profeta Isaías, le dice: yo detesto sus sacrificios, no quiero saber más nada con sus fiestas solemnes, con su Yom Kippur, con su Pascua, con su fiesta de tabernáculo. No me traigan nada, dice Dios. Estoy cansado de sus sacrificios, ¿sí? Porque sus sacrificios son básicamente una burla. Dios los aborrece. ¿Por qué? Porque Jehová no se agrada en los sacrificios en realidad, ¿sí? O sea, Jehová no diseñó los sacrificios y que Él está en los cielos contento que su pueblo le sacrifica cosas. No. Antes, puntualmente, Jehová le dice al rey Saúl por medio de Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces, si hay algún agrado que Dios tiene sobre su pueblo, es la obediencia. No era el sacrificio. El sacrificio fue introducido por causa de la desobediencia. Si es que el pueblo hubiera sido obediente, no hay razón de sacrificar nada, porque el pueblo es obediente. Pero a causa de que por la naturaleza corrupta del hombre el pueblo no puede someterse a la ley moral de Dios, entonces Dios le da un medio para que puedan expiar el pecado. Pero la idea del sacrificio no era promover el pecado, era promover la obediencia. Pues bien, llegado a este punto, estamos frente a un pueblo que está habituado a la desobediencia. No hay complacencia de parte de Dios al mirar ese pueblo. Ciertamente, como dice el Salmo y también lo cita Romanos, Dios miró desde los cielos sobre la tierra a ver si había, dice, algún entendido que pudiera obedecer a Dios. Pero no, todos se desviaron. Dice, a una, como si fueran un solo hombre, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Frente a este escenario, hermanos, frente a este trágico escenario, entonces el Hijo se prepara y hace una introducción. Pero fíjense que puntualmente, y esto es lo que cita Hebreos capítulo 10, hace mención del Salmo 40, versículo 6. Dice en el Salmo 40, versículo 6, pero yo en realidad voy a leer Hebreos 10, 5, que es en realidad citando el Salmo y dándole contexto. Aquí vemos que la encarnación del Hijo, la encarnación de Cristo en este Salmo 46, es venir a la tierra a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? A satisfacer la voluntad de Dios. Y dice desde el versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién dice? El Hijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿sí?
mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿sí? Obediencia, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre. Y el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nótese que Jesús no viene a hacer sacrificios, sino viene a complacer la voluntad del Padre. Significa que viene a obedecer. La intención de Jesús a entrar en el mundo, ya que el mismo escenario del Salmo 40 demuestra que Dios no quería saber nada con los sacrificios, entonces el Hijo dice, he aquí vengo para obedecerte, para hacer tu voluntad. Tal fue la vida de nuestro Señor Jesús en la tierra, que llegó a ser una vida totalmente complaciente para el Padre. ¿Sí? Cuando Jesús llega al bautismo, y Juan el Bautista lo bautiza a Jesús, se abren los cielos y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por primera vez en todas las Escrituras se ve a Dios tener complacencia de algo aquí en la tierra, y es en su Hijo. Anteriormente habíamos visto que Dios no se complacía en su propio pueblo, porque habían llegado a promover el pecado, habían llegado a desviarse de tal manera que nada complaciente había en ellos, pero no así en Cristo, que vino a satisfacer la voluntad del Padre. Y fue tal su vida, fue tal el valor de su vida de agrado para el Padre, que Jesús, al entregar su vida, sigue siendo complaciente al Padre. Y por medio de la entrega de su vida, por medio de su sangre derramada en la cruz, puede también acercarnos a nosotros a la complacencia del Padre. Es por eso notar que es importante para el cristiano saber que solamente por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso a Dios. Y Dios puede complacerse cuando nos acercamos a Él invocando el nombre de Jesús. Hay un contraste entre la parábola del fariseo y el publicano. La oración del fariseo estaba centrada en sus propias obras, ¿sí? Probablemente él estaba siendo muy sincero. Señor, te doy gracias porque no soy ladrón, te doy gracias porque no tengo malos pensamientos, te doy gracias porque no me emborraché, no miré pornografía, te doy gracias porque no le grité a mi esposa, te doy gracias porque no insulté al hermano, porque quizás estaba haciendo lo más honesto, pero estaba centrado en sus propias obras, estaba centrado en sus propias conductas. Y Dios lo mira y dice, no puedo recibir esa oración, es detestable para Dios. Pero después tenemos al publicano, que ni siquiera puede alzar los ojos al cielo, porque sentía tanta culpa. Y lo único que podía decirle a Dios es, sé propicio a mí, pecador. Y es que bajo el terreno de nuestras propias obras nunca vamos a llegar a agradar a Dios. Por más, honestas que sean nuestras obras, para Dios son trapo de inmundicia, ¿sí? Son trapo de inmundicia, es algo detestable, es algo inmundo. Pero solamente por medio de Cristo podemos acercarnos a Dios y no ser rechazados. Entonces el escritor de esta carta, luego de haber presentado ya todo lo que es el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, y luego de haber visto la eficacia del sacrificio de Cristo, entonces hace una invitación abierta
Y ya estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y es la invitación más extraordinaria, hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Y ya les digo por qué. Dice el versículo 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús el Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Y este pasaje de verdad nos presenta una de las declaraciones más extraordinarias que se puede encontrar en la Biblia. Es una invitación por parte de, en este caso, del Espíritu Santo, diciéndole a las personas: acérquense a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Nosotros podemos leer esto y verlo como un texto espiritual, ¿sí? que nos está diciendo, bueno, vayan a orar cada mañana, vayan a orar por las noches, tengan tiempo de meditación y lectura. Es mucho más que eso, porque de manera explícita, es la primera vez que de manera explícita el Espíritu Santo está diciendo: acérquense al Dios Santo, porque no hay otra oportunidad sino solamente por medio de Cristo. Y fíjense ustedes, si hacemos un panorama, en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva infelizmente cayeron en pecado, Dios los quitó de su presencia y los echó del huerto. Y a fin de que el hombre no vuelva al huerto, ni mucho más se acerque a su presencia, puso querubines que protejan y una espada encendida que se revolvía, Génesis 3, por todos lados, para guardar el camino al huerto y al árbol de la vida, porque Dios no quería saber nada con el hombre. El hombre no podía acercarse a Dios. Entonces, un momento. ¿Cómo es que ahora Dios dice al hombre que se acerque? Cuando se construyó el tabernáculo y cuando se construyó el templo, se construyó bajo la pena de muerte a los que querían entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Cualquiera que quería entrar al lugar santísimo que no sea el sumo sacerdote moría irremisiblemente. Moría, no había posibilidad. Entonces, decirle a un judío: acércate al lugar santísimo porque el camino está abierto, de verdad es una invitación gloriosa, extraordinaria. Escuchar esas palabras para ellos significaba muchísimo. Decir: un momento, y las espadas encendidas y los querubines, está aplacado. La sangre de Cristo enfrió las espadas. La sangre de Cristo cubrió nuestra muerte. Podemos acercarnos libremente. La declaración que nos presenta este pasaje es gloriosa y está haciendo una invitación. De alguna manera es Dios en la entrada, habiendo rasgado la cortina, diciendo: vengan, por primera vez y por única vez, vengan a conocer a Dios. Acérquense al Padre, acérquense a Dios, entren a la presencia santa de Dios, degusten del Dios Santo. No mueran afuera, no mueran en sus propios pecados, porque hay expiación definitiva de pecados. Alguien pagó e hizo la invitación. Es extraordinario, de verdad que lo es. El único camino a Dios, como Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús, Juan 14:6. El único camino para acercarnos a Dios es Cristo. Cristo.
No podemos acercarnos bajo nuestras propias ideas. Tenemos que doblegarnos a Cristo. Tenemos que confesar que Jesús es nuestro Señor y nuestro único Salvador. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 9, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es la única manera, hermanos. Y como también en Hechos 4 dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino tan solo en el nombre del Señor Jesús. Muchos que quisieron acercarse a Dios por sus propias obras, haciendo cosas buenas, quizás en la mejor de las intenciones, Jesús los rechaza. ¿Por qué? Porque no se hicieron bajo el terreno de su sangre, no se hicieron sometidos a la obediencia absoluta de Dios. Jesús ilustra puntualmente en Mateo capítulo 7, versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Un momento, Señor, ellos estuvieron haciendo cosas en tu nombre, pero no la hicieron en mi voluntad, dice Dios. No se sometieron a la sangre de Cristo, lo hicieron bajo su propia egolatría, bajo su propio terreno, y con esas obras quisieron acercarse a Dios. Hermanos, este cuadro es espantoso. Es como decir que hay personas que van a llegar incluso a las puertas del cielo y de ahí van a ser despedidas. De ahí se les va a decir, váyanse de aquí. Ustedes no son bienvenidos a este lugar. Este lugar es santo y ustedes no lo son. Es terrorífico, hermanos. De verdad que lo es. Es como llegar a la puerta de entrada y no tener la contraseña para entrar. Y quedarse fuera para siempre. Y es que no se puede jugar con Dios. Dios es eterno, Dios es santo y el hombre es polvo, es creación. Nunca vamos a estar a la altura del Dios santo. Sin embargo, el Dios santo se puso a la altura del hombre para poder redimirlo y sacarlo del poder de la muerte. Eso ya es mucho como para atreverse a jugar con él. ¿A quién le ha ido bien desafiando al Señor? ¿A quién le va a ir bien desafiando al Señor? A nadie. Los que jugaron y los que juegan hoy por hoy con Cristo no tendrán ninguna buena aventura el día de mañana, sino tormento, dolor y aflicción para siempre. Hermanos, Dios abrió el lugar santísimo y hace una invitación. Acérquense a Dios. Entren a la presencia de Dios. Y el escenario es como el de, similar a la parábola del hijo pródigo. Porque en esta parábola se nos enseña que fue el amor del Padre el que aceptó al Hijo y no los méritos del Hijo. Fue el amor del Padre el que produjo aquella gran bienvenida, no los méritos del Hijo. Acá pasa lo mismo. No son los méritos nuestros los que nos acercan a Dios, sino lo que Él está haciendo, el amor de Él. El amor de Él. En la parábola del hijo pródigo, Él no se merecía esa bienvenida. Y nosotros estamos de acuerdo en eso. ¿Sí? Él fue un hombre que agarró todos los bienes de su padre y los despilfarró. Se fue, cayó en pecado de diferentes naturalezas, hizo lo que se le vino en ganas y después se arrepiente y llega al Padre y el Padre le da una bienvenida. Uno dice, bueno, ¿qué podemos decir? Que es un Padre de extremado amor.
Es un Padre que tiene un amor insondable. No se puede saber hasta dónde es su amor. Pues bueno, acá pasa lo mismo, hermanos. Dios abrió el lugar santísimo solamente por su amor. Nosotros no nos merecemos entrar ahí, pero por su amor nos llama para que tengamos parte con Él. El Padre ha rasgado el velo y está a la entrada, diciendo por única vez: entren, porque esta apertura no será para siempre. En algún momento Dios va a cerrar nuevamente esa entrada y les va a decir a las personas: ya no hay posibilidad, ya no podrán entrar. Pablo llega a decir en 2 Corintios en 5:20, dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y en Hebreos 4:16, acerquémonos por lo tanto confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y es así, hermanos. Tenemos a un Padre amoroso que ha decidido darnos una bienvenida, aunque nosotros no lo merecemos. Y no solo eso, nos está llamando. Está siendo insistente en su llamado. Pero hay condiciones para acercarse. Y estas condiciones las presenta en el pasaje. El versículo 22 dice puntualmente: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Si bien Cristo ya trazó el camino, nos queda una parte a nosotros: entrar bajo las condiciones que Dios pone. ¿Cuáles son? Corazón sincero, que tiene que ver con un corazón no hipócrita. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes me alaban de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Les dijo puntualmente que ellos eran actores, sobreactuaban la fe, sobreactuaban el amor a Dios. No querían saber nada con Dios, pero fingían que sí. Pues bien, Simón el mago también fue uno de esos, que mientras escuchaba a Felipe, que predicaba el evangelio, dice que él estaba con Felipe, para todos lados. Y cuando después llegaron Pedro y Juan, y él vio el poder que tenían Pedro y Juan, ahí su corazón se rebeló. Y con dinero quiso comprar el poder de Dios. Inmediatamente Pedro le dijo: tu corazón no es recto para con Dios. Es un corazón hipócrita. No puedes acercarte a Dios. Hermanos, una de las cosas que tenemos que cuidar es: si nos acercamos a Dios, nos acercamos con un corazón sincero, no hipócrita. No podemos fingir el cristianismo. Lo podemos fingir en términos horizontales, pero en términos vertical con Dios no vamos a poder fingir el cristianismo. También dice: en plena certidumbre de fe. ¿Sí? Y aquí la palabra certidumbre tiene que ver con entera certeza. O sea, si nos acercamos a Dios, nos acercamos sin hipocresía y nos acercamos con convicción, con seguridad, no con titubeo, que sí, que no, sino tenemos que acercarnos con entera convicción, con seguridad. Y hay algunas cosas que nuestra fe tiene que tener para tener certidumbre. Y primeramente es que nuestra fe tiene que tener necesidad de Dios. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos a Dios, que hay un apetito interno por Dios. Esa es una fe auténtica. Y también tiene que ser una fe, cuando habla de una plena certidumbre de fe, tiene que ser una fe con conocimiento. No estamos hablando de una fe ciega, sino de una fe fundada en la palabra de Dios. Una fe que realmente tiene una buena base, no es una fe ignorante. Y también debe tener compromiso. ¿Sí? Tiene que ser una fe firme, una fe sin vacilaciones, una fe perseverante indistintamente de las circunstancias. Entonces, si nos acercamos a Dios, tiene que ser con corazón sincero, ¿sí? Y con una fe completa, ¿sí? Con una fe que necesita de Dios porque tiene apetito de Dios, con una fe que tiene entendimiento de Dios porque es una fe fundada en la palabra, y una fe con compromiso.
¿sí? Estas cosas nos lleva a pensar que es una fe sin titubeo, es una fe segura. También dice, purificado los corazones de mala conciencia. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo, con la sangre rociada de Él para limpiar nuestras conciencias. Que nos acercamos con una conciencia tranquila. ¿Qué significa? Que nos acercamos creyendo que su sangre ha expiado nuestros pecados. Y después dice, lavado los cuerpos con agua pura. Y no se refiere al bautismo, sino se refiere a la regeneración del Espíritu Santo. Como dice Tito 3:5, allí dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, escuche, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo, y por la renovación del Espíritu Santo, ¿sí? Y esta limpieza está relacionada con eso, proviene de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y finalmente dice, retengamos firmes, sin titubear, ¿sí?, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y es como decirnos, hagan ustedes su parte, que Dios fielmente va a cumplir con su parte. Si fiel es el que prometió, entonces ustedes también, como dice, estén firmes, sin titubear, no sean de doble ánimo, un día sí, un día no, sino firmes, determinados. Dios es fiel, Dios dijo una cosa y la va a cumplir, y espera de nosotros que podamos estar firmes en esa palabra que Él prometió. Dios hará su parte y Dios no fallará en lo que prometió. Aunque a veces para nosotros los tiempos de Dios nos pueden parecer incómodos, nos pueden parecer dolorosos, porque a veces vemos que Él nos responde en el tiempo que nosotros esperamos, e incluso en el tiempo en que nosotros necesitamos. Él nos responde a nuestra manera de pensar. Pero acá el texto nos dice, esperen en Dios. Dios va a responder. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios va a cumplir lo que dijo, porque su nombre está comprometido en su promesa, al punto tal que si Él no cumple su promesa, Él ha comprometido su santidad y su veracidad. Pero Dios es verdadero. Dios no va a fallar en su palabra. Nosotros probablemente sí, pero Él no. Él no va a fallar, hermanos. Leía una historia que una vez un padre tuvo que dejar a su hijo esperando en una tienda porque se olvidó unas cosas, tenía que hacer unas cosas, y le dijo a su hijo, espérame aquí una hora, yo voy y vuelvo. Era un día de invierno, el hijo se quedó en la tienda mirando por la vidriera, y su padre se fue. Y se fue, hizo el trámite, y cuando estaba volviendo a encontrarse con su hijo, se le rompió el auto y tardó 5 horas en volver. Cuando ya volvía, el sol se había escondido, y el niño estaba parado detrás de la vidriera esperando, y cuando el padre llegó, lo primero que hizo fue correr y abrazar a su hijo. Y le dijo, hijo, perdóname por llegar tarde, ¿tuviste miedo? Y el hijo le dijo, no tuve miedo, sabía que ibas a volver. ¿Qué es lo que quiero representar con esto? Puede que para nosotros Dios se tarde, pero en cualquier momento vamos a sentir su abrazo. En cualquier momento Él va a venir y va a cumplir su palabra. Podemos desesperarnos, humanamente hablando, sí, pero lo que nos afirma el Espíritu Santo es que Dios es fiel, que Dios no va a fallar. Tenemos que esperarlo. Bien, entonces por un lado tenemos una invitación de parte del Espíritu Santo a acercarnos a Dios. Y por otro lado tenemos una advertencia al que menosprecia, ¿sí?, los términos de este nuevo pacto. Y eso es quizás la parte más, o la parte central de este mensaje. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados,
sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Puesto que conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y aquí estamos en una de las advertencias más serias de la Biblia y más aterradora. ¿Quién quisiera caer en las manos de Dios para ser juzgado por Él? Y aquí hablamos de apostasía, de personas que han creído al Evangelio, que han degustado de las verdades divinas del Evangelio y luego le han dado la espalda voluntariamente a Cristo, ¿sí? Y es una advertencia muy seria. Y es que tenemos que entender que el pecado de la apostasía es un pecado que no tiene expiación, hermanos. ¿Y eso qué significa? Que vas a morir en tus pecados, que no hay sacrificio que valga para ese pecado. Y esa es una noticia tremenda. Que alguien diga: reconozco mis pecados, y que Dios te diga: no se pueden expiar. Señor, ¿cómo que no se pueden expiar? Entonces estás condenado. No hay nada que hacer. Un momento, ¿es serio? Es serio. Porque cualquiera que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda su sangre, no tiene ni parte ni suerte con Cristo. Dios ya hizo su parte. Pero aquellos que, habiendo degustado de los términos del nuevo pacto, lo rechazan, no tienen más posibilidad. ¿Por qué? Porque califican como asesinos y califican como aquellos que hicieron homicidio premeditado, porque pecaron voluntariamente. No solamente que rechazaron la sangre de Cristo, pisotearon la sangre de Cristo, hicieron afrenta al Espíritu de gracia, sino que se constituyeron en adversarios de Dios. Porque el pecado de la apostasía no es simplemente darle la espalda a Dios, sino desertar de la fila de Dios y sumarse a las filas de Satanás. Por tanto, serán destruidos en el día del juicio. Este pasaje nos muestra que estas personas que recibieron la verdad del Evangelio y luego pecaron, eran personas que tuvieron un buen entendimiento del Evangelio, ¿sí? Porque aquí la palabra, cuando dice: pues si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, este es un vocablo, es la traducción de un vocablo griego que es epignosis, ¿sí? Gnosis es conocimiento común, pero epignosis se refiere a un conocimiento completo, ¿sí? Significa que son personas que tuvieron discernimiento de la verdad, ¿sí? Entendieron, incluso saben más de lo suficiente. Pueden calificar incluso como maestros del Evangelio, saben más de lo común, pero llegaron a la infeliz idea de darle la espalda. En algún momento fueron iluminados, como dice Hebreos. Lea conmigo Hebreos capítulo 6, versículos 4 y 5. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra, de la buena declaración de Dios y de los poderes del siglo venidero, bueno, y sigue, que recayendo sean. Pero es imposible, o sea, fueron personas que degustaron del Evangelio, fueron iluminadas como aquella semilla de la parábola del sembrador, que dice que son los que creen por algún tiempo. Ellos creyeron por algún tiempo, pero decidieron apartarse. No pecan por ignorancia, pecan voluntariamente, pecan a sabiendas que están haciendo mal. Y
El apóstata recibe el mismo trato que un adversario, porque al final es un adversario. Por muchas razones, cuando le da la espalda a Dios, llega un momento en que va a traicionar incluso a sus propios hermanos, como un poco el carácter de este apóstata lo vemos en Mateo 24:9, cuando Jesús dice: entonces les entregarán a tribulación y les matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y ese es un rasgo de apostasía. Son personas que, habiendo caminado a la verdad, llegan a un punto de abandonar la verdad, pero no solamente eso, llegan a traicionar la verdad, llegan a traicionar a Cristo, llegan a traicionar a los hermanos. ¿Y cuál es el resultado de esta apostasía? ¿Sí? Bueno, el versículo 26 dice: ya no queda más sacrificio por los pecados. Y esta declaración es tremendamente terrorífica y devastadora. No queda más expiación por los pecados. Nada que hacer. Como Jesús le dijo: si ustedes no creen que yo soy, le dijo a los judíos, en sus pecados morirán. Y esa declaración significa que están sentenciados eternamente a no estar nunca con Dios, porque el pecado los aleja de Dios. Hay una declaración, busque conmigo 1 Samuel 3:14, y este es uno de los pasajes probablemente más tristes de toda la Biblia. Hay una sentencia que Jehová le da a Elí, al sumo sacerdote Elí, por causa de que no estaba bien llevando a su familia, a sus hijos. Se portaban tan mal que en cierta ocasión aparece un profeta y le dice a Elí, el versículo 14 dice, Jehová le está diciendo: por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y uno dice: wow, Señor, qué sentencia más devastadora. ¿Qué significa? Que ellos no van a estar más, no van a estar con Dios. No es que tuvieron esperanza, hay una sentencia trazada. Sus pecados no pueden ser expiados, por más que a partir de ese momento Elías haya dicho: un momento, vamos a traer corderos, vamos a traer chivos expiatorios, vamos a hacer ofrenda. Dios había determinado que los pecados de la casa de Elí no se iban a expiar nunca. La apostasía es un pecado muy serio. Despreciar el sacrificio de Cristo es asegurarse la perdición del alma, porque si no hay expiación, no hay salvación. Y si bien la Biblia no nos presenta jerarquía de los pecados, sí nos presenta diferentes grados de pecados. Hay pecados que no tienen perdón. Jesús mismo dijo, la blasfemia puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, le dijo. Y Juan también escribe en su carta, en 1 Juan 5:16, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte, dándonos a entender que hay pecados que no tienen remisión, no se pueden redimir. La apostasía es uno de esos pecados. No tiene expiación, no tiene redención. El versículo dice: horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y antes, al que desgraciadamente se vuelve apóstata, le da la espalda a Dios, dice que la primera sensación es horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y también nos está diciendo mucho el texto, porque nos está marcando un grado de castigo, que Dios tiene un castigo para sus adversarios, que es exclusivo de sus adversarios. Dios va a aplastarlos. Incluso los demonios saben esto. En la historia del
del endemoniado gadareno. Cuando Jesús se encuentra con el endemoniado, inmediatamente los demonios le dicen a Jesús: tú eres el Hijo de Dios. ¿Has venido, le dicen, para atormentarnos antes de tiempo? O sea que incluso los demonios saben que llegará un día en que serán atormentados por Dios, en que serán destruidos por Dios. Y ellos son adversarios. Pues bien, los apóstatas se vuelven adversarios de Dios y serán tratados con el mismo juicio de los demonios. Entonces el autor nos presenta una de las advertencias más serias de toda la Biblia al que peca voluntariamente. Y eso de verdad, hermanos, tiene que movernos a nosotros, tiene que exhortarnos. Existe el homicidio involuntario y existe el homicidio premeditado. Obviamente la justicia humana trata al homicidio involuntario de una manera y al homicidio premeditado de otra manera. Son diferentes condenas. El pecado premeditado, el pecado voluntario, es algo muy serio, hermanos. Y Dios va a tratar seriamente a aquellos que pecan voluntariamente contra Él. Jesús le dijo también a Pilato, hablando de grados de pecado, le dijo a Pilato: el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y el que le había entregado era Judas. Sí, Judas fue un apóstata. Él es un apóstata con todas las letras. Habiendo estado con Jesús, habiendo degustado el poder del Evangelio, el poder milagroso de Dios, le dio la espalda y lo traicionó a Jesús. Y Jesús puntualmente dice: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le hubiera sido a ese hombre no haber nacido nunca, no existir. Eso hubiera sido más dichoso que nacer, existir y traicionar a Jesús. Entonces el pecado de la apostasía es algo tremendamente serio. Si hay algo que nos tiene que decir hoy por hoy esta predicación: nunca se les cruce por la cabeza darle la espalda a Cristo ahora que ya han conocido lo que Cristo hizo. ¿Sí? Nunca tomen esa infelicidad, por más desanimado que se puedan encontrar, por más triste que puedan estar. Jamás piensen en darle la espalda a Cristo. Jamás digan que Dios falló. Jamás digan que todo es mentira, hermanos, porque ahí ya no hay redención. Llegado a ese punto, Dios no tiene vuelta atrás. Ya lo dio todo. Y si alguien rechaza lo todo que Él dio, pues no queda más nada. El que rechaza la sangre de Cristo le está haciendo afrenta al Espíritu de Dios, al Espíritu de gracia. Y habla de pisotear al Hijo en el sentido de no darle valor. Es tenerlo en poca cosa. Pisotear al Hijo, menospreciar la sangre y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Es un ejemplo bastante... No se compara, pero para que se den una idea. Hay veces que cuando caminamos por alguna calle podemos encontrar algo de valor en el piso. Entonces nos detenemos y lo alzamos. Hay gente que se detiene por un tornillo. Mi papá era uno de esos. Iba en la bicicleta, un tornillito, y le parecía que era algo de valor, que era algo que podía servir. Pero a veces otra persona pasa y dice: tornillo, quizás lo patea. Bueno, ahora, ¿qué nos está diciendo el texto? Que hay veces en que las personas hacen eso. Está presentado los términos del nuevo pacto, está presentado el camino y todo está realizado para que simplemente vayan y entren. Y las personas deciden pasarle por encima, no darle valor, no detenerse a ver de qué se trata el Evangelio. Siguen y no se dan cuenta que así terminará también su carrera. ¿Sí? Dios es paciente, amoroso, de amor infinito, no quiere que nadie perezca, pero aquel que le da la espalda a Dios
no le queda más nada. Dios solamente puede ofrecerle su juicio severo. Bueno, y por último, hermanos, del 32 al 39, así cerramos con el capítulo 10, dice: pero traigan a la memoria, ¿sí? Son como ya palabras de aliento para disuadir cualquier pensamiento apóstata. Antes le dice: traigan a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados por el Evangelio, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan, por lo tanto, su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Bueno, estas últimas palabras ya son como un aliento a los mismos creyentes, como diciendo: jamás tengan en cuenta la severidad con la que Dios va a tratar a los que retroceden, a los que deciden abandonar. Y en este caso probablemente el judío estaba en esa encrucijada, viendo para dónde, claudicando, si en el antiguo pacto o en el nuevo pacto, si me vuelvo a lo anterior o me aferro a Cristo. Y el autor le dice: ustedes ya conocieron el Evangelio, no pueden volverse atrás. ¿Por qué? Porque si se vuelven atrás son contados como adversarios, y Dios va a tratarlo como a los demonios. No hay vuelta atrás. Crean y aférrense a Cristo, porque la promesa de Dios es fiel. Lo que Él dijo lo cumplirá, porque su santidad, su nombre y su veracidad están comprometidas en su promesa. Dios no fallará. Por lo tanto, el hombre tiene que aferrarse a esa promesa. Y le dice puntual al final: acuérdense, o sea, todas las cosas que ya hicieron por Cristo, todo lo que hasta aquí ya invirtieron en Cristo, todas las cosas que perdieron por Cristo, ¿sí? Bienes materiales, probablemente amigos, probablemente muchas cosas habían quedado fuera de ellos. Y el autor le dice: acuérdense de esas cosas. ¿Qué? ¿Van a llegar tan lejos para darle la espalda a Cristo ahora? Nunca tal les acontezca, sino antes que puedan perseverar en la verdad, porque dice: no sean de los que retroceden, sino sean de los que tienen fe para preservación del alma. Seguir hasta el final, hermanos. Y bueno, le dice: traigan a la memoria, y traigan a la memoria es: reconstruyan los hechos pasados en Cristo. No pierdan la confianza que tiene grande galardón. Obtengan la promesa. El sufrimiento nunca dura para siempre, pero la salvación sí. Entonces tengan fe. Y tenemos que saber que el carácter de Cristo, a través de todas las Escrituras, fue un carácter de un hombre valiente, que jamás le dio la espalda a Dios y enfrentó todo lo que tenía al frente, incluso la muerte. Cuando fueron esa turba de personas a buscar a Jesús, Jesús los enfrentó. Ni siquiera miró para atrás. Jesús se enfrentó. En el huerto de Getsemaní le dijo: Padre, si esta es tu voluntad, y esta copa cargada con tu ira, y has diseñado todos los castigos y los has puesto en esta copa, y yo me la beberé, que se haga tu voluntad y no la mía. Si Cristo es de un carácter determinado que no retrocede, el cristiano de la misma manera somos de los que no retrocedemos. Por lo tanto, tenemos que seguir adelante, seguir adelante. No porque no tengamos alternativa, sino porque es nuestra única posibilidad de ser dichosos para siempre. Hermanos, las cosas que Cristo hizo a nuestro favor son inconmensurables, no se pueden medir. No se pueden medir. Las cosas que Él ya trazó para nosotros son insondables. Dios ya hizo todo y está esperándonos. ¿Sí? Es como ese padre
que está en la parábola del hijo pródigo, mirando a ver en qué momento su hijo se acerca. Él ya preparó todo, trajo a su hijo, partió a su hijo para que el camino sea nuevo, vivo delante de él, para que todos puedan venir a él, y está esperando de su terrado y de alguna manera está diciendo: vengan a Cristo, entren a la presencia de Cristo. Y en cuanto a algunos de nosotros, miserables por causa de nuestros pecados, llegamos allí, Él nos abraza, nos contiene en su amor. Nosotros no merecemos eso, pero Él dice: he preparado una mesa, te estuve esperando, te voy a dar todas las cosas, todos los deleites. Y aunque no merecemos nada, hermanos, Él ya lo hizo. Frente a esa invitación, frente a esas cosas que Dios se hizo, ¿quién se atrevería a decir no? Sería insensato rechazar. Pues bien, hermanos, gracias al Señor por su mensaje y por su obra. Que el Señor nos dé, me quedo con lo último, que el Señor nos dé este denuedo para decir siempre: nosotros no somos de los que retroceden, sino para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar. Te doy gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Te ruego que pueda perforarnos el corazón y que nuestro corazón se presente como una buena tierra, Señor, para hacer fructificar tu palabra. Gracias Dios por enviar a tu Hijo a morir en la cruz y cargar con mi pecado. Gracias por sustituirme, Señor, en mi sentencia. Y gracias por cargar en tu propio Hijo, Señor, mi condena y justificarme. Gracias por abrir, Señor Jesús, la entrada al lugar santísimo. Ahora dame fuerzas, Señor, danos fuerzas para correr hacia ti y tener comunión contigo, Señor. Adentrarnos a tu presencia, buscarte, Señor. No tenemos otra posibilidad. No sabemos si contaremos otro día mañana, Señor. Quizás no. Danos hoy carácter determinado para buscarte, Señor. Y si vivimos mañana, danos mañana carácter determinado para buscarte, y así cada día de nuestra vida que podamos buscarte, Señor, y adentrarnos a tu presencia antes que venga el día en que tú cierres las puertas. Señor, danos pies como de gacela para correr, Señor Jesús, hacia ti. Danos ánimo determinado, danos valentía y denuedo. Perdona, Señor, nuestros pensamientos, nuestros errores, nuestros yerros. Danos gracias, Señor, para seguirte. Bendice a estos mis hermanos, Señor, hoy en esta congregación, en esta asamblea. Condúcenos en el resto de la jornada. Hágase tu voluntad. Complácete, Señor, en hacer tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.